Bien, amigos, tenemos el placer de contar con la presencia del licenciado Fabricio Gómez. Él es director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa PROMIPYME. Le damos la bienvenida a Fabricio y le pedimos comenzar por algo que, a pesar de que se repite mucho, las promipymes y las pymes, uno no entiende si es un organismo solamente financiero o es asesor, inclusive es quien estimula el crecimiento de ese sector o a mantenerlo. Gracias, Fabricio. Gracias a ustedes por la invitación. PROMIPYME es una institución adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, que es quien diseña la política MIPYMES. En el caso de PROMIPYME solamente tiene que ver con servicios financieros y no financieros a la micro, pequeña y mediana empresa. Servicio no financiero quiere decir acompañamiento, educación financiera y demás, porque la mayoría de los problemas que tienen los emprendedores no tiene que ver con que no sepan del rubro que desarrollan, sino que en muchos casos no saben cómo manejar el efectivo al interior del emprendimiento. Los emprendedores casi siempre tienen una historia previa o vienen de una tradición familiar en el rubro que luego desarrollan de manera independiente o han sido empleados de instituciones que han trabajado el tema. Aquí el problema es cuando tú comienzas a manejar un emprendimiento que tiene que saber todo el tema de manejar el capital de trabajo, de poner tus cuentas por cobrar en un periodo menor a tu cuenta por pagar, todo el tema impositivo, cómo se maneja en caso de que sea ya una empresa y demás, lógicamente el tema del mercadeo. Hay actualmente el costo más bajo que hemos logrado, digamos, enseñarle a los microempresarios y emprendedores, tiene que ver con el uso de redes y demás, que es una forma más costo efectiva de mercadear sus bienes y servicios. De cada pyme, de micro, pequeña, mediana, ¿quién lo determina o qué lo determina? No, es una ley. Lo determina, por ejemplo, una microempresa es una empresa que tiene de 1 a 10 trabajadores. De 11 a 50 trabajadores es una pequeña empresa. No, es una mezcla entre cantidad de empleados y empresa. En el caso de una micro es entre 1 a 10 trabajadores y hasta 11 millones de pesos de ventas anuales. Es lo que se establece como una microempresa en principio. Entonces hay micro, Pequeñas y medianas. Pero en el salario creo que hay 4 categorías, ¿verdad? Que es otra cosa. Bueno, en el salario hay varias categorías. Pero hablando de la clasificación de las empresas, creo que hay micro, pequeñas. Claro, medianas. claro. Ahí en el caso salarial de la Comisión Nacional de Salario, también para establecer, pero lo que hace es, además de eso, lo hace por sectores. Y hay uno que es no sectorizado, digamos, que abarca más cantidad de estructuras productivas en este caso. Director, con estos 5 años de gobierno del Partido Revolucionario Moderno, y usted tiene ya un tiempo dirigiendo la institución, ¿qué podemos afirmar que se ha logrado en esa institución? Cuando hablamos cantidad de carteras, los programas de educación que se han realizado ahí, ¿qué usted puede exhibir hoy dentro de estos 5 años PROMIPYME? Mira, lo primero que tengo que decir es que nosotros llegamos a PROMIPYME en diciembre del año 2023. Es decir, encontramos una institución que venía, digamos, enfrentando el tema de la pandemia, donde los microempresarios y emprendedores fueron los más afectados, porque muchas empresas o microempresas en este caso estuvieron cerradas por la pandemia y no tuvieron ingresos con qué pagar sus acreencias. Encontramos una cartera deteriorada, por eso también una infraestructura deteriorada por el cierre de la pandemia, y tuvimos que trabajar bastante en el eje de la comunicación, de la mejora de la infraestructura y en el tema tecnológico, sobre todo porque en el caso del microcrédito uno tiene que tratar de hacer fintech, es decir, utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para poder vender de manera más efectiva los servicios financieros. En un país donde hay una penetración de telefonía móvil por encima del 90%, pues lo lógico es que esto sea más costo efectivo. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa
actualmente que se llama Tu Firma es tu Garantía, que permite a mujeres y hombres acceder a créditos de hasta 150,000 pesos sin la necesidad de garantes o de codeudor, a sola firma. Entonces pueden entrar a nuestra página web. Hasta 150,000 Hasta 150,000. Porque obviamente esas son para la super, micro, mi pyme. Sí, porque la gente a veces entiende que un microempresario es alguien que es cierto que maneja en principio pequeños montos, pero esos montos van creciendo en forma insoluta. Por ejemplo, el prestamista informal, que es alguien a quien nosotros le damos seguimiento porque es quien compite de manera desleal con el ecosistema de microcrédito, hace lo siguiente. Va a paradas de, por ejemplo, de motoconcho, como le decimos nosotros. Va en la mañana y dice, bueno, 400 para 700 o 500 para 800. Si hay un tipo que va a donde un motoconchista y le dice, yo te pago 500 para que en la tarde tú me devuelvas 800. Así, para la tarde. Para la tarde. Entonces, eso también se conoce en otros sectores como la guaguita o la ruta. Que, yo lo vi en el caso de los mercados y de los exacto, colmados. Una cosa es... que van directo con efectivo y le prestan. Ahora, esta tasa, cuando uno la compone en términos anualizados, van de 186 a 244% wow, claro, anualizado. Entonces, es una tasa que no solo es onerosa, sino que pone en riesgo el emprendimiento, la pequeña estructura productiva. Y ProMIPYME va dirigiéndose a esos sectores. Esos sectores, por su naturaleza, por el tema de la pandemia, pues están un poco excluidos del sistema financiero formal, también por un tema de regulación. Hay que entender que los bancos, la banca formal, o vamos a decir que tradicional, se rige por el reglamento de evaluación de activos. Entonces, estos préstamos pequeños, pues no necesariamente son atractivos y además están un poco alejados de lo que le establece su propia regulación. Por eso vamos con todo el ecosistema. Cuando digo el ecosistema, no solo el ProMIPYME, también hay instituciones del sector privado que actúan en el microcrédito y van en auxilio de estos sectores. Hay que entender, mira, el 96% del tejido productivo nacional está compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas. Generan el 62% de los ocupados y el 33% del Producto Interno Bruto. Pero de ese 90 y pico, la mayoría es informal, ¿verdad? La mayoría, en el caso nuestro, yo te puedo hablar de nuestra cartera, solamente un 7% de nuestros clientes están formalizados o tienen un RNC de empresa, por decirlo de alguna manera. Justo iba en esa dirección, saber cuántas medianas, pequeñas empresas están registradas en ProMIPYME y qué beneficio obtiene esas unidades cuando adquieren el certificado que emite ProMIPYME, que la acepta como mediana, pequeña o microempresa. Mira, hay que decir, la mayoría de nuestros clientes son personas físicas. Son personas que su cédula es su RNC. Porque hay que entender que quien hace las políticas MIPYME, repito, es el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, que dirige el buen amigo y ministro Ito Bisonó. Ahí hay toda una serie de auxilios en materia de formalización. Trabajan también el tema de lo que son las garantías mobiliarias, que es un tema que estamos implementando para que, por ejemplo, un freezer o un bien mueble le sirva de garantía para un crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, en ese caso, de acuerdo a la encuesta que hizo el Banco Central en el año 2022, se publicó en el 23, junto con el registro de empresas del Ministerio de Industria y Comercio, pues ahí hay algunos datos que son interesantes. El 94% de los encuestados dijo que prefería hacer operaciones en efectivo. Es decir, hay una cultura en los microempresarios de preferir el efectivo sobre cualquier otro pago. Hay que entender también que por su naturaleza hay algunas empresas de servicios y de transformación de comida, industria ligera, que lógicamente trabaja bastante con el efectivo. Ahora hay otra forma más costo eficiente de mover dinero a los suplidores y de pagar algunas acreencias que deben utilizar el sistema financiero, los apps. Por ejemplo, en el caso de ProMIPYME, como nosotros somos, a pesar de ser una institución
de servicios financieros, actuamos en el sector público no financiero. Estamos sometidos a la ley de compras y contrataciones y a todas las leyes, a una parte del MAP, pero también a la ley monetaria y financiera. Entonces, para nosotros interactuar en el sistema financiero, necesitamos del auxilio del Banco de Reserva de la República Dominicana. Es decir, cuando nosotros captamos a un cliente, le creamos una cuenta en el Banco de Reservas y nuestro cliente ya adquiere todos los servicios que da el Banco de Reserva a todos sus clientes, fundamentalmente el app. Y en esos apps de acceso gratuito, pues puede hacer transferencia de dinero y demás, y también puede usar los cajeros automáticos. Es decir, tiene una gama de servicios conexos en el sistema financiero que puede utilizar. Y en algunos casos, las garantías de contratos pueden ser también garantías para la garantía de contrato de un microempresario que tengo un contrato con tal empresa o con tal sector para proveerle de ciertos productos o servicios. ¿Eso puede ser también garantía para un préstamo por un PYME? Mira, nosotros actualmente solo con INAVIE tenemos un acuerdo para los que producen zapatos y mochilas para el año escolar, pero lo hacemos a través del factoring, es decir, le compramos facturas a descuento, vía acuerdo con INAVIE, porque son suplidores del Estado. Para que le retengan el Ahí pago. hay un acuerdo cierto y hay unos flujos que se dan a través del Banco de Reserva. Sí, pero esa solución ayudó mucho porque ahí había un tranque con Sí. unos pagos porque habían unos MIPYME que no tenían impuestos y eso ayudó bastante. a Nosotros descargar. ayudamos, sí, nosotros en factoring colocamos más de 250 millones de pesos, porque claro, recuérdense que no tenemos un monto máximo para operar de hasta 15 millones de pesos en el caso de los factoring, que hicimos ese acuerdo y que el Consejo de Directores nuestro pues lo aceptó. También tienen con el Banco de Reserva, obviamente, aunque las condiciones de PROMIPYME son mejores para los suplidores del Estado, pero son pequeños suplidores. Recuérdense que por la característica nuestra, que va a servir a los microempresarios y emprendedores, pues lógicamente los montos que se pueden manejar en factoring o en cualquier otra facilidad tiene que ser menor a 10 millones de pesos. Bien, Doctor, ¿hay alguna estrategia por parte de PROMIPYME para fomentar la formalización de ese tipo de empresas, ya que habló que el 90% posiblemente es informal? Mira, yo creo que aquí hay desde el ministerio se certifica, tú te puedes inscribir como MIPYME y eso te da una facilidad cuando eres suplidor del Estado. Sí, cuando tú eres MIPYME y vendes al Estado, el Estado está en la obligación por una ley de pagarte el 20% del total de la compra del bien o servicio que le está supliendo. Y en el caso de que sea una microempresa dirigida por mujer o una MIPYME mujer, eso llega creo que hasta un 25%. Entonces, están los incentivos para convertirse en MIPYME, ahora, o formalizarse. Ahora, la formalización también tiene un costo. Tiene un costo para el microempresario. Cuando hemos hecho encuestas, tanto el Banco Central, nosotros que hacemos sondeo en las 113 oficinas, pues encontramos, cuando le preguntamos cuál es la razón por la cual no se formalizan, el tema uno es el tema del impuesto, de cómo el sistema... pero desde el nombre comercial cuesta 5,000 y pico el pesos. sistema impositivo nuestro, pero lo que dicen ellos que lo que más les afecta, recuérdate que el pago de impuestos aquí es por el método de lo devengado, no de lo percibido. Sí. Entonces hay muchas suplidoras del Estado, muchas microempresas que no tienen el pulmón financiero para esperar por el pago del Estado. Entonces tienen eventos de iliquidez frecuentes. Por eso el tema del Usted lo que está factoring diciendo y es que demás. cuando una empresa factura al Estado o no al Estado, tiene que pagar el impuesto, el ITEVI, por ejemplo, correspondiente a esa factura en el mes que facturó, Sí. no en el mes que cobró. Entonces, Claro. usted tiene que buscar la mercancía, brindar el servicio, pagar el ITEVI, facturar, para entonces cuando usted cobre a lo mejor 3 meses, 2 meses, un mes después que usted va a recuperar todo eso. Eso es lo que significa lo devengado y lo percibido. Exactamente. Ese es Fuera de los anticipos, Claro. director. fuera del tema, pero hay que decir que aquí en el caso del ITEVIS, bueno, es algo que tú le retienes a quien te compra bien o servicio. En el caso
de los suplidores del Estado aplica un 5% sobre las compras públicas. En el caso de los privados, si tú tienes, y también el ITEVI, tú tienes que retener y pagar inmediatamente a la Dirección General de Impuestos Internos, porque hay que decir que el ITEVI lo paga el consumidor cliente, final. El consumidor final, no, tú solo, las empresas son agentes de retención, nada más. En el caso del impuesto sobre la renta ya sí tiene otra connotación, pero hay que ir pagando el tema de los anticipos también. Y no hay forma de salvar esa situación. A veces uno se encuentra no solamente con micro, medianas, sino con grandes empresas que tienen un problema de liquidez o porque están atrasados en la TCS o porque están atrasados en impuesto interno. El Estado no le cumple con la obligación hasta que le lleve la certificación. ¿No puede haber un mecanismo de subrogar ese tipo de deuda para que cuando el Estado desembolse, pues retenga la entidad también esa parte y le envíe a la DGI o a la TCS? Mira, una de las propuestas en la reforma fiscal que el presidente retiró del Congreso iba directamente al tema de las MIPYMES, donde se le iba a permitir pagar de manera trimestral el tema de los impuestos, los anticipos y el tema del ITEVIS, un poco para evitar estos eventos de liquidez. Lo que se hizo fue que se calculó un cobro promedio que andaba entre 60 y 90 días para darle liquidez y que pudieran hacerlo. Porque para el Estado es muy difícil que tú le vayas a suplir, que tú le pagues a alguien que te suple bienes y servicios y que no te den el pago de impuestos. Porque el Estado no puede incumplir las propias leyes que está obligado, digamos, a hacer que se cumplan. Pero se le atrasa en el pago. Pero se le atrasa en el pago. No, pero aquí es un tema que va primero. Tú eres un distinguido jurista. ¿Qué va primero? Bueno, primero va a cumplir la ley, ¿no? Y después todo lo otro. Pero te digo, en el caso de esa propuesta, que la trabajamos, en ese sentido, iba directamente a mejorar la liquidez de las microempresas. Y eso, de alguna manera, cuando tú mejoras la liquidez, ahí digamos que hay mayor facilidad para que las empresas se formalicen. Porque uno de los esquemas también que afecta los niveles de formalización es este tema impositivo. Bien, tenemos algunos temas diferentes que queremos tratar, pero para terminar con el tema de Promipyme, en este momento, director, ¿qué le gustaría lograr hacer en Promipyme? ¿Aumentar la cartera? ¿Hacer algún tipo de actividad? ¿Qué le gustaría lograr que usted no ha podido en este momento? Mira, nosotros hemos aumentado la cartera, la encontramos en 8.450 millones de pesos y ahora está en 10.159 millones. Desde nuestra llegada... Sin inyección de dinero. Sí, nosotros recibimos lo mismo. Hay que recordar que el 96% de los ingresos de Promipyme provienen de la cartera, de los ingresos financieros de nuestra cartera, y el restante es una transferencia histórica a través del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Pero es muy bajito eso. Es muy bajito, es muy bajito. Es cerca del 4,5-5% de los ingresos totales de la cartera de Promipyme. ¿Qué nos gustaría y qué hemos hablado en ese sentido? Es que sea capitalizado Promipyme para nosotros llegar más rápidamente al tema del financiamiento a los microempresarios. Sobre todo porque hubo una publicación también de cultura financiera del Banco Central que estableció que las personas decían en un 25% que tomaban crédito con el prestamista informal. Esto, que una cuarta parte de las personas que participan en el mercado financiero digan que van al prestamista informal, pues lógicamente te está hablando que el prestamista informal está completando un mercado que no está servido. Por eso es la importancia de instituciones como Promipyme que llegan a lugares donde la Superintendencia de Banco ha definido como desiertos financieros. Es decir, nosotros tenemos oficinas, tenemos 113 oficinas, 52 de las cuales están al interior del Banco de Reserva, pero nosotros, por ejemplo, tenemos oficina en Pedernales, tenemos oficina en Dajabón, tenemos oficina en Elías Piña. ¿Fuera del banco? Dentro o fuera del banco. Okay. Y eso, lógicamente, en lugares donde los servicios financieros están muy limitados, el hecho de que Promipyme llegue, que trabaja en el ecosistema de microcrédito, es la garantía de que el dueño de un colmado, del salón, de quien trabaja en el motoconcho o cualquier otra actividad vinculada al microcrédito, pues pueda tener
acceso a financiamiento a un 1% mensual en el caso de que tenga garante o codeudor y a 1.75% mensual en el caso de tu firmes tu garantía. Para que ustedes tengan una idea, semanalmente la ruta o los prestamistas informales está prestando a un 10%. Entonces aquí el tema es que cuando alguien entra en un evento de iliquidez, en el caso de que sea un acreedor, un prestamista informal, se pierde la maquinaria, se pierden equipos, y a diferencia del sistema financiero y el ecosistema de microcrédito, esas máquinas se pierden, no vuelven otra vez al tejido productivo. Porque ¿qué pasa cuando un banco incauta una maquinaria? La vende en subasta pública y la compra alguien del sector o del rubro y vuelve y la pone a producir. En el caso de cuando es un prestamista informal, esa máquina se pierde, no vuelve al sistema productivo, se pierde capacidad productiva y se pierde empleo. Entonces, en ese sentido es que Promipyme como porque ustedes cogen garantía prendaria. Claro que sí. En el caso de lo que se llama la ley de garantías mobiliarias, que se inscribe esa garantía en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, pues nosotros sí tenemos muchos clientes con garantía prendaria, con un freezer, con todo lo que pueda tener, que tenga algo que lo identifique y que se inscriba en el Ministerio de Industria y Comercio. Lo aceptamos gustosamente como garantía para el crédito. Bien. Director, usted mencionó la política fiscal, la reforma fiscal que tenía programada y que quedó sin efecto ahora a final del año 2024. Y hay que recordar que Fabricio Gómez Mazada es economista y que siempre nos ha echado gotas en los ojos con todo lo que tiene que ver con la parte fiscal de nuestro país. Hoy, en nuestro comentario, nosotros decíamos que la situación fiscal, la situación económica y la situación eléctrica es lo principal, porque de ahí es el principal problema. Eso viene a raíz de lo que vimos el presidente pedir excusa el sábado por una situación de Catalina que tal vez no la pagó, ¿verdad? Pero estamos sin luz. Cuando usted ve todo esto, dice, no hubo reforma fiscal, tenemos un déficit, tenemos que aumentar los ingresos, tenemos que seguir tenemos que mantener el crecimiento. Este año vamos para un 2, un 3%, con un 5% previsto. Y es un juego que solo, yo digo que los que lo entienden son los que pueden dar una respuesta objetiva, porque al resto de la gente no sabe el impacto que esto tiene sobre su economía todos los días. Si yo le digo a usted dentro de lo posible, porque usted es parte de esta estructura, de este gobierno, tenemos un nuevo director, un nuevo ministro de Hacienda, la política económica del gobierno a corto plazo, ¿qué usted recomienda? Mira, lo primero que hay que decir es que ninguna administración ha tenido que enfrentar 4 choques de origen externo de manera consecutiva como esta. Desde la llegada con la pandemia, luego en el 22 la invasión rusa a Ucrania y el vendaval inflacionario que obligó al gobierno a subsidiar los sectores estratégicos vinculados a la alimentación. Después la crisis por el magnicidio del presidente Moïse y la presión migratoria que hubo y que todavía está enfrentando. ¿Y esa no es una justificación todavía? Y por último, pero no menos importante, ahora todo el tema arancelario producto de los aranceles unilaterales que está poniendo Estados Unidos a sus socios comerciales. Es decir, eso último está llenando de incertidumbre el mundo, y la incertidumbre es lo peor que le puede pasar a los mercados, porque cuando hay incertidumbre la gente pospone, o los inversionistas posponen las decisiones de consumo e inversión. Cuando yo escucho a algunos colegas hablar de que República Dominicana va a crecer por debajo del producto potencial, la pregunta que hay que hacerse, ¿qué economía en el mundo va a crecer por encima del producto potencial? Y por el tema de la incertidumbre. Ninguna. Entonces, lógicamente, lo que sí tengo que decir es que a pesar de esos choques de origen externo que en estos últimos 5 años ha tenido que enfrentar el gobierno del presidente Abinader, este país ha crecido, ha generado empleo, ha reducido pobreza y ha mantenido un clima de paz social y de convivencia pacífica, que es un bien escaso en Latinoamérica. Y hemos pagado la deuda. Y hemos pagado la deuda y hemos mejorado
el riesgo país. Incluso, mira lo que está pasando actualmente. El riesgo país de la República Dominicana está por debajo de algunos países de la región que son grados de inversión, como el caso de México, Panamá y creo que Costa Rica. Eso, un elemento esencial. ¿Es un elemento de confianza? Claro que sí. Bueno, la inversión extranjera directa que ha llegado en los últimos 3 años a nuestro país es más que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago. Es decir, no ha habido grandes presiones en el tema cambiario, porque las reservas internacionales del Banco Central, si mal no recuerdo, andan por encima de los 14.000 millones de dólares. Cuando vemos todo esto, miren qué pasa con el riesgo país. El riesgo país se divide en lo siguiente: el riesgo político, el riesgo económico, el riesgo de transferencia y el riesgo de incumplimiento. ¿Qué es lo que más valoran hoy los inversionistas internacionales? El riesgo político. Y es que en nuestro país todavía el sistema de partidos es relativamente fuerte y no hay una amenaza de un outsider ni de nadie que llegue al poder y ponga nuestra institucionalidad de cabeza. Incluso yo estuve hace unos meses en Chile, en mi segunda patria. Yo estoy casado con una chilena y fuimos a celebrar los 90 años de mi suegra. Y me sorprendió porque con mis ex compañeros de la maestría allá en Chile se juntaron y me sacaron una foto y me dijeron: ven acá, ¿y qué es esto? Y cuando veo, es el presidente Abinader con los 3 expresidentes, aquella foto famosa. Y me preguntaron: ¿y en tu país los expresidentes y el sistema de partidos se juntan? Claro que sí. ¿Y toman posiciones en conjunto? Sí. Me dice: mira, ¿qué tengo que hacer para llevar dinero para allá? Porque en este país, si tú estamos hablando de una democracia como la chilena, madura también, ese tipo de fenómenos no se da, y eso es lo que los empresarios anhelamos: estabilidad. Ok. Entonces, yo creo que ese es el diagnóstico. Yo quiero que tú me hables de qué. Yo, por ejemplo, dije esta mañana: ojalá y que le busquemos la forma a mejorar los ingresos, y tendremos que seguir cogiendo prestado para mantener el crecimiento y hacer una mejor inversión. Fuera de lo que ya conocemos y de eso, ¿usted entiende que nosotros tenemos, por dónde tenemos que irnos en este momento? Mira, lo primero... Porque quedan 3 años de gobierno. Claro, lo primero es cómo terminamos este año. Yo creo que el ministro de Hacienda y Economía, el colega y amigo Magín Díaz, está trabajando en la modificación del presupuesto, el mal llamado presupuesto complementario. Uno espera que en ese presupuesto, donde se modifican las partidas de ingresos, gastos y financiamiento, haya un movimiento para ampliar el gasto de capital. Haya que mirar todo el esquema de cómo se ha ido cumpliendo la ejecución presupuestaria, cambiar algunas partidas de gasto de algunas instituciones que no han ejecutado lo que debieron haber ejecutado, y llevarlo fundamentalmente a cubrir las obras de infraestructura pública. Hay que ver en el caso del financiamiento, creo que la ley de responsabilidad fiscal también puede haber alguna dispensa en el caso de que no estaremos creciendo en torno al producto potencial, y lógicamente se puede pedir alguna dispensa y ampliar el financiamiento para este año. Lo digo porque en el caso de la ley de responsabilidad fiscal que está vigente, es la que permite o la que dice que el país o que la economía debe crecer en torno a el producto potencial, pero en una proporcionalidad menor. Rápidamente lo explico. El presupuesto debe de crecer con el crecimiento nominal de la economía. ¿Qué es el crecimiento nominal? El Producto Interno Bruto más la inflación. La ley de responsabilidad fiscal lo que establece es que el país o el crecimiento debe ser igual a la suma de esas dos cosas. Del presupuesto, no, tiene que ser el PIB y un porcentaje de la inflación, un poco menor. Lo que se busca es que el coeficiente deuda-PIB se compense, se vaya cayendo en el tiempo. Ahora, el tema es que eso limita el gasto primario del gobierno. El gasto primario es el gasto menos el servicio de la deuda. Entonces, cuando tú creces por debajo del producto potencial, pues lógicamente tú tienes que buscar algún nivel de dispensa y decir, bueno, aquí hay un elemento de carácter externo que está afectando el crecimiento del producto, y vamos a ver otra alternativa. Y yo creo que la alternativa hoy, en el corto plazo, es ver cómo uno amplía el nivel de financiamiento. Pero estoy seguro que este presupuesto
esta modificación presupuestaria va a permitir que en el último trimestre del año la economía se active fuertemente y crezca y terminemos creciendo en el entorno de un 3.5%, 3.6% aproximadamente. Doctor, usted es un experimentado economista y hay muchas cosas que yo desconozco. Yo veo que cada año nosotros celebramos con éxito, como debe ser, el crecimiento económico. El país tiene posiblemente 25 o 30 años creciendo. Puede haber una rentabilización, pero con crecimiento. Sin embargo, en esa misma medida, uno observa que aumentan las personas que ingresan a los programas sociales del gobierno, que aumenta la informalidad y sigue habiendo un grave problema con el salario. A propósito, vi que en 6 años en México el salario subió 116% y México no se cayó. Y aquí siempre hay toda una complicación con el salario. ¿Qué ocurre en el modelo económico nuestro que no da los resultados, digamos, esperados? Porque lo que se quiere no es que cada año haya más dominicanos beneficiándose de planes sociales, sino que se genere empleo, bienestar. ¿Qué ocurre, doctor? Mira, primero por el salario. Tengo que recordarle, porque este es un país de memoria corta, que el salario real en nuestro país ha crecido. Es decir, el salario ha crecido más que la inflación y ha aumentado el poder adquisitivo. Y eso lo vemos en la cifra de caída de la pobreza, porque el elemento fundamental en la reducción de la pobreza es el aumento de los ingresos laborales. ¿Ok? Entonces, eso lo quiero poner. Doctor, algo que usted nos dijo, por ejemplo, el caso de México, el doctor Espinosa dice, subió 116% el salario, pero la tasa de cambio se duplicó. O sea, realmente eso no es así. Entonces esa es otra cosa. Quiero decir eso. Segundo, miren, yo creo que la gran responsabilidad, porque yo tengo algunos colegas y amigos que quiero muchísimo, que son personas que yo respeto. Pero no está de acuerdo. No, pero creo que como que están desconociendo lo que está pasando en el mundo en los últimos años. Es decir, a veces comparar la República Dominicana prepandemia con la República Dominicana pospandemia es como comparar el agua y el aceite. Porque de verdad que son ciclos económicos completamente distintos por los choques externos que yo le he planteado. El tema era cómo un presidente mantenía la paz social y la convivencia pacífica en medio de una situación donde aumentaban los subsidios, pero problemas estructurales como el del sector eléctrico no se resolvían. Entonces, obviamente, el gasto corriente aumentó porque los subsidios a sectores estratégicos vinculados a la alimentación había que hacerlo porque si no la inflación se iba a comer el aumento del salario real e iba a afectar a los más pobres. Y en vez de disminuir la pobreza como se ha logrado en esta situación tan compleja a nivel global, pues hubiese aumentado. Entonces, como decía Milton Friedman, no hay almuerzo gratis en la economía. Esta estabilidad ha costado un gasto corriente mayor, un déficit que se ha mantenido en el entorno al 3%, pero como esto es un juego suma cero, cuando subiste de golpe el gasto corriente, disminuiste el gasto de capital, que es la inversión pública. Pero también tengo que decir que curiosamente, no es que aquí no hay inversión pública. Señores, lo que está pasando en el sur del país es histórico. No solo por el tema de Pedernales, por las circunvalaciones de Asua y la reciente de Baní, la presa de Monte Grande, las extensiones de la UAS en Asua y en Baní. Eso nunca había pasado en la región de menor crecimiento económico. O sea, lo que se está proyectando para el sur es que va a dejar de ser la cenicienta en materia de inversiones y lo que se espera con el crecimiento y la diversificación, porque la gente habla solo de turismo y el sur del país, el turismo que va a comenzar y que ya comenzó en Pedernales, va a ser un eje económico que va a estar acompañado por agricultura, por servicios, por exportaciones que también están ahí
y el tema de la irrigación del agua con la presa de Monte Grande, que ya se dio la primera parte. Ni hablar de Santiago, el monorriel y demás. Es decir, está habiendo inversión pública, en menor porcentaje, lógicamente por lo que dije, pero lo importante que tiene que mantener cualquier gobierno es la paz social y la convivencia pacífica, porque ¿de qué te sirve tener gasto de capital alto si vas a tener el país sin cohesión social, como lo estamos viendo en los países latinoamericanos? Yo quiero que alguien compare, miren, ¿qué país en el mundo? Y vayan a Europa, a los que tienen la oportunidad de viajar, al propio Estados Unidos, o a Sudamérica, o a Latinoamérica en sentido general. Yo quiero que ustedes comparen los países que pueden exhibir el nivel de madurez democrática, de paz social, de paz laboral y de convivencia pacífica que tiene la República Dominicana. Gratis, no hay nada gratis. Ha tenido un costo, y es el costo que le estoy diciendo, el costo fiscal. Y ahí está. Y al final, cuando usted vea la cifra de aceptación del presidente Abinader, tiene que ver mucho con haber mantenido esa cohesión social. Nadie elige en qué momento histórico le toca gobernar. Uno encuentra las situaciones y tiene que manejar el barco, la nave nacional. Y miren, señores, es mucho más fácil gobernar en tiempos donde la economía mundial crece y donde las cosas van bien. Difícil es hacerlo bien en entorno internacional complicado como el que hemos estado viviendo los últimos 5 años. Un presidente como el presidente Abinader, que llegaba por primera vez al poder y que no se le conocía experiencia en el ámbito público. Y cuando uno lo compara con otros presidentes que hemos tenido, que han tenido entornos internacionales y locales favorables, uno dice, wow, qué bueno que tenemos un presidente, quizá con una mirada fresca, joven, que ha podido enfrentar esto sin esa visión anterior. El presidente Abinader es el primer presidente que gobierna después de la muerte que nació después de la muerte de Trujillo, y que no bebió en esas fuentes anteriores del caudillismo. No se considera insustituible, no es un ser predestinado, es un hombre que dice que él va a cumplir 8 años en el poder y que se va a ir del poder. Y eso lo digo porque a veces los cambios en la cultura política, los ciudadanos no lo desciframos tan rápidamente. La llegada del presidente Abinader y este gobierno es un cambio en la cultura política. Y eso tenemos que entenderlo. Cada quien tiene su sazón, cada quien le pone lo suyo, pero yo estoy seguro que esto es un cambio generacional y ahí están los resultados. ¿Hay cosas que se han podido hacer mejor? Claro que sí. El tema eléctrico yo creo que es un tema de difícil abordaje y que de alguna manera es como el punto más bajo de la democracia dominicana, por decirlo de alguna manera, cuando uno ve los recursos que se han ido por ahí, los resultados. Pero aún así, fíjate cómo ya a los dominicanos no les gustan los apagones. O sea, esto es una gestión que de alguna manera acostumbró a los dominicanos a que todo el mundo tenía que tener energía eléctrica constante, y desde que la gente ve que hay cualquier problema en el suministro, pues reacciona de manera airada. Entonces, el propio presidente tuvo que ir a Punta Catalina a pedirle excusa al país porque era una situación fue a ver qué pasaba cuando prendían la cosa esa. Exacto. Pero quiero decir, de verdad, está bueno de cuento que me estén metiendo. claro, a ver qué es lo que está pasando. Él fue personalmente y está enfrentando los problemas. Yo creo que hay que tener ahora una mirada de un plazo más largo, ver qué se va a hacer con los ingresos tributarios, pero yo creo que mientras no se disipe la incertidumbre internacional, qué bueno que esta reunión del presidente Trump con Putin, para ir como disipando esa incertidumbre, porque la incertidumbre es lo que genera inamovilidad en materia de inversión. Claro. Entonces yo quisiera devolver un poco la esperanza y que nos miremos en el entorno. Todo el mundo tiene que verse en comparación, porque uno está mal o bien en relación a. Entonces, cuando miremos la República Dominicana, no tengamos una mirada tan tubular, tengamos una mirada un poco más amplia y comparémonos con lo que está pasando con la región. Bien,
Finalmente, usted mencionó, y estamos totalmente de acuerdo, el impacto internacional en el tema de la economía en República Dominicana sobre todo, la paz social, todo eso está muy bien, y eso lo entendemos y sabemos que es así, porque vivimos hoy en un mundo totalmente diferente, un mundo global, los mercados son globales. Y eso que no estamos hablando de los problemas de Estados Unidos, China, ya los problemas comerciales, las guerras comerciales. Quiero finalmente, aunque usted no tiene la bola de Deli Erasme, de eso, y separamos todo lo que tiene que ver con el tema guerras. Y se acabó el COVID, la deuda que hemos tomado está ahí, la paz social está ahí, la democracia está ahí. Nuestro panorama actual con respecto a nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. Llegada de Donald Trump, teníamos una estrategia establecida, un tratado de libre comercio, unas exportaciones basadas con un 70-80% en la zona franca, en expansión, que venían los semiconductores, que tenemos todo eso, y negociando nuestro arroz para que no nos lo liberaran del DERECAFTA. Y hay un cambio en la política arancelaria de los Estados Unidos con respecto a nuestro país, que nos podría impactar en lo que nosotros compramos, en lo que nosotros vendemos y en la zona franca, en algunos sectores que realmente teníamos, no solamente íbamos muy bien en el empleo y en el crecimiento, sino en las proyecciones a futuro de qué podría pasar. De esa parte, ¿qué usted opina? Que de lo que hagan Estados Unidos en este momento depende los próximos 2 o 3 años la economía dominicana. Claro que sí, es nuestro principal socio comercial. Hay que decir que el propio gobierno de Estados Unidos ha definido a República Dominicana como un aliado confiable, como un país amigo. Estoy usando exactamente la palabra que usó el presidente Trump. Y lógicamente eso estamos viendo el resultado del nearshoring. Es decir, en la semana pasada el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, el buen amigo Ito Bisonó, pues entregó al presidente la Estrategia Nacional para la producción de semiconductores, que ese es el próximo paso con el que la zona franca dominicana va a comenzar a ampliarse. Cuando hablo de semiconductores, estoy hablando de semiconductores de primera y segunda generación, no de lo que se usan en los móviles, sino de lo que se usan en las neveras, en los televisores y demás, que lo que se va a hacer es, desde Estados Unidos, tercerizarlo a países socios comerciales, como el caso de República Dominicana, que está en un esquema de zona franca, para ello concentrarse en los microprocesadores de última generación, de los móviles que lo van a traer de Taiwán. Y eso nos beneficia. Nosotros tenemos que seguir con esta relación con los Estados Unidos. ¿Usted cree que nos quitan los impuestos? Con el 10%. Los aranceles. Yo creo que eso está en discusión. Nosotros, a ver, independientemente de los aranceles, que yo creo que al final va a ceder porque la estrategia de Estados Unidos era ponerle aranceles fundamentalmente a los países donde ellos tuvieran déficit comercial. En el caso de República Dominicana tienen déficit en la balanza comercial de forma importante. Nosotros somos deficitarios en ese sentido. Nosotros compensamos el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago con la inversión extranjera directa. Entonces eso, lo que quiero decir es que nosotros no estamos en capacidad de suplir ni el 5% de la demanda de los Estados Unidos. Y esta medida de corte proteccionista, ni el 1%, visto por los aranceles que está poniendo el presidente Trump, pues nos garantiza seguir siendo un socio confiable y que nosotros podamos ser en materia logística, que es otro tema, vía al buen amigo Eduardo Sanz Lobatón en la India, lo que se va a producir por la ubicación geográfica de República Dominicana y que va a ser un hub logístico. Va a ser el destino de muchos bienes que van a venir de terceros países para reexportarlos hacia los Estados Unidos. Entonces, eso también nos va a favorecer. Que no es lo mismo que hacerlo en zona franca, son cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Por eso está preparándose la logística, están preparándose los puertos, mejorándose. Que tenemos un buen marco legal para eso ya terminado, claro, ¿verdad? Con la nueva ley de aduanas que le tocó al amigo Eduardo Sanz Lobatón, el despacho 24 horas recientemente inauguró, digamos, la terminal para paquetería
para que usan... Diga, ahí creo que gastaron 200 y pico de millones de Claro, dólares. en eso. porque hay que aumentar la capacidad logística, porque lógicamente Por ahí que llega todo lo courier. los courier van a llegar por ahí, va a ser un centro de distribución, y ese centro de distribución podría comenzar con destino Santo Domingo, pero más adelante podría ser un destino para toda la región, al menos de Erecafta, por un tema de que el tráfico aéreo para nosotros es mucho más amplio que varios países centroamericanos, con excepción de Panamá. Pero sí, República Dominicana hay que verlo en perspectiva en ese sentido. Y yo creo que se está trabajando para eso, se están dando los incentivos y se está teniendo una mirada más de mediano y largo plazo. Y yo creo que eso, los frutos los estamos comenzando a ver ya, porque en el caso del sector zona franca hay que recordar que genera empleos formales. La formalidad está menor en un 54%, cuando llegó esta gestión estaba en un 59%, y eso quiere decir que se están creando más empleos formales, fundamentalmente en el sector zona franca y en otros sectores que han estado creciendo. Bien, agradecemos la presencia del licenciado Fabricio Gómez Mazara, quien es economista, director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, PROMIPYME.